pasamos a ofrendar, y los que traen diezmo, por favor. En esta noche la gloria es para Él, para Él, para Él. En esta noche la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Para Él, para Él, para Él, para Él. En esta noche la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Cuando yo canto la gloria es para Él, para Él, para Él. Cuando yo canto la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Para Él, para Él, para Él, para Él. Canto la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Para Él, para Él, para Él, para Él, para Él. Cuando yo canto la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Amén. Para Él sea la gloria y la honra por siempre. Señor, en estos momentos, Señor, hemos venido trayendo ofrenda, diezmo, Señor, todo lo que los hermanos han traído, Señor. Te los presentamos delante de ti, Señor, para que tú, Señor, bendigas, Señor, estas ofrendas, estos diezmos, Señor. Y también, Señor, para que tú bendigas al dador alegre, Señor, porque tu palabra lo dice, Señor. Los que no pudieron, Señor, tú conoces su condición, suple toda necesidad también, Señor. Donde quiera que nos vean, Señor, declaramos una bendición para tus hijos, Señor, donde quiera que estén. Y te pedimos, Señor, Padre Celestial, que tú recibas lo que hemos traído. En el nombre de Jesús, recíbelos. Amén. Puede tomar asiento en esa bendición. Y bienvenidos a todos. No hay ninguna visita, todos son ya de casa. Bueno, pues siga invitando, ¿verdad? Siga invitando a algunos amigos que usted tenga en el trabajo, algunos conocidos. Dígale que es tiempo de buscar a Dios. Estamos en tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Se acercan las elecciones, estamos en este país. Y aunque usted diga yo soy de tal país, pero nos puede afectar a todos las elecciones. Porque aquí estamos. A todos nos puede afectar. Y son unas elecciones en realidad bien, yo creo que en las últimas décadas es unas elecciones donde se van a tomar decisiones bien drásticas, que esperemos que Dios esté en el asunto. Sabemos que Dios está en todo lugar y en toda situación, pero hay que seguir orando. Hay que seguir orando que quede, ¿verdad?, el presidente que Dios quiere, y que así pues sigamos, ¿verdad?, en bendición. Y no se sabe qué va a pasar después de estas elecciones, pero se esperan que va a haber a lo mejor problemas más de los que ya los hay. Hablando de las manifestaciones que han estado ocurriendo en los últimos meses. Y es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios, y si usted tiene amigos, si usted tiene conocidos, invítelos. Y esperemos que Dios haga la obra cuando lleguen a este lugar. Vamos a abrir nuestras Biblias para entrar a la enseñanza el día de hoy. Yo le puse por título a esta enseñanza, Viviendo por la Fe. Y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de 2 de Corintios capítulo 4. Y vamos a iniciar del versículo 3 hasta el versículo 9, pero vamos a ir versículo por versículo, desglosando cada uno de los versículos. Y también yendo a otras citas bíblicas. Y yo le puse este título, ¿verdad?, Viviendo por la Fe, porque ese título está en el versículo 7 en la Biblia de la Reina Valera, si usted la tiene, Viviendo por la Fe, antes del versículo 7 en adelante. Yo le puse ese título porque nosotros los cristianos pues vivimos más que nada pues antes del versículo 7 en adelante. Hemos creído por fe, todo lo que hacemos es por fe, porque no es por vista. La salvación es por fe somos salvos, por medio de nuestro Señor Jesucristo que pagó el precio. Nunca anduvimos con Jesús, nunca vimos sus milagros, pero están registrados en la Biblia y por eso lo creemos. Su palabra es verdad, todo lo que está en la Biblia, todo es verdad, la palabra nunca miente. Entonces todo lo que está registrado en la Biblia que Jesús hizo, sabemos que así fue y lo creemos y estamos seguros por la fe.
y todo lo que dice sus promesas se cumplen en nosotros. Cuando nosotros somos obedientes a su palabra, el Señor es justo y Él hace todo lo que está escrito ya para beneficio nuestro. También si no cumplimos la palabra, si somos injustos, pues no vamos a recibir nada porque Dios es justo. Entonces es bueno nosotros ser, pues más que nada, obedientes a su palabra para recibir toda la bendición que Dios tiene para sus hijos. Viviendo por la fe es el título. Y yo, mientras le puse el título a esta enseñanza, me acordaba de que cuando nosotros nos convertimos a Cristo en aquellos años, hace ya más de 20 y tantos años, llegaban predicadores a las iglesias y a evangelistas o los que tienen algún don, algún talento, misioneros. Y casi siempre lo primero que decían, pues nosotros vivimos por fe, ¿verdad? Cuando se recogían las ofrendas, especialmente, pues ellos decían, nosotros no estamos cobrando, nosotros vivimos por fe, el Señor nos ha llamado y todo lo que hacemos lo hacemos por fe, dando a entender, pues que vivían de lo que les daban, de las ofrendas que se juntaban en cada iglesia, porque iban de iglesia en iglesia, ¿verdad? Como misioneros o como evangelistas o el don que Dios les haya dado, algunos cantantes también. Y eso era lo que decían, vivimos por fe. Entonces dije, yo no le voy a poner ese título, vivimos por fe, porque entonces me acuerdo de lo que se decía, ¿verdad? Siempre en las iglesias, cuando tú ibas, te invitaban a una campaña, pues tú ya sabías que tenías que llevar ofrenda, porque los que venían por fe, de que tú les vas a dar una ofrenda para que se fueran contentos. Hace poco estaba escuchando un video, una enseñanza, ¿verdad?, de un pastor que es muy famoso allá en México, y dice, cuando yo inicié, dice, pues me gustaba salir, dice, a predicar y a enseñar, dice, y en aquellos años, dice, pues más que nada las iglesias eran pequeñas, dice, y pues era triste que a veces uno iba, dice, y no le daba nada, dice, no quiero mencionar la ciudad donde fui, dice, allá en México, dice, pero fui, dice, con mi hijo, dice, y ya no podíamos regresarnos para la casa porque no teníamos ni para el bus. Dice, tuve que empeñar un reloj, dice, imagínense, y era pues, dice, pero bueno, así era, pues vivían por fe, a veces la fe les fallaba, porque si no les daba nada, pues a veces a lo mejor ni una cena, pero nosotros, ¿verdad?, la iglesia de Cristo, vivimos por la fe, viviendo por la fe en Jesucristo. Nuestra fe está fundada en Jesucristo, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro libertador, Él es nuestro sustentador. Entonces nuestra fe está fundada en Jesucristo, en todas las áreas de nuestra vida. Ese es el caminar del cristiano, la fe en Jesucristo, viviendo por la fe. Vamos a leer ese versículo de 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Necesitamos desglosar ese versículo, porque este versículo quiere decir que cuando se le predica a una persona este evangelio y no creen, para ellos está encubierto, por cuanto no creen. ¿Usted lo puede entender? Porque el evangelio es de fe. Hay que tener fe para creer el evangelio. Entonces aquí está hablando de que este evangelio se le predica a personas, ¿verdad? Y hay personas que no creen, porque esto es por fe. Creemos por fe. Entonces, si una persona se le predica el evangelio y la persona no cree, está encubierto, porque esa persona no cree. No que el evangelio no tenga poder, el evangelio es poder de Dios, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16, si no me equivoco. Entonces el evangelio es poder para salvación, pero es para aquel que cree. Por eso no todo mundo que escuche el evangelio, no todo mundo es salvo. Cuando se organizan campañas, llegan miles a las campañas antes, ¿verdad? Pues ahora por la pandemia no se hacen. Pero antes, cuando se hacían cruzadas evangelistas, llegaban miles, llenaban estadios. Y llegaba y cuando se hacía el llamado, mucha gente, cientos de personas entraban, llegaban y se presentaban recibiendo al Señor. Pero muchos no lo recibían la palabra, pero no la creían.
Entonces el entendimiento de esas personas pues está encubierto cuando se les predica el evangelio, porque no creen. Entonces sigue encubierto en esas personas, pero en los que lo reciben hace el efecto que debe de hacer. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el entendimiento de esas personas, Jesucristo en el libro de Juan. Entonces leemos ese versículo de nuevo, versículo 3 del capítulo 4. Pero si nuestro evangelio, hablando del evangelio de Cristo, está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Yo recuerdo que cuando fui a México en una ocasión, pues fui a una tía, estaba con una tía y pues yo tenía, ¿verdad? Yo predicaba el evangelio a los amigos, a los conocidos, con los que yo crecí, y a mis primos y a mis tíos. Y esa ocasión pues me tocó predicarle a esa familia, o sea, a mi tía y a mis primos. Y yo tenía el anhelo de que ellos recibieran el evangelio, que recibieran la palabra y aceptaran la verdad. Y ellos pues como son católicos, ¿verdad? Y yo hasta les dije, traigan su Biblia, la Biblia de ustedes, porque yo sé que la Biblia de ellos pues, todavía tiene otros libros que la de nosotros no tiene. Y les cité un libro, saque este libro y ve porque había leído yo esos libros y yo sabía lo que decía. Y lee este capítulo de este libro. Y lo leyeron en su Biblia. E incluso le dije a una de mis primas, lee tú, porque yo pues era muy tardo para leer. De por sí todavía soy, pero en aquel tiempo era más. Le dije que lo lea ella porque ella tiene estudio. Y lo leyó todo el capítulo. Y después de que leyó todo el capítulo y confrontaba, ¿verdad?, la situación, porque era bien fuerte el capítulo, le dije a mi tía, y ahora que usted sabe estas verdades, ¿qué piensa? Se quedó nomás, se sonrió conmigo, dice, bueno, pues ustedes con su religión y nosotros con la nuestra. Y dije, bueno, yo ya hice mi parte. Ahí está la palabra, ustedes la tienen la Biblia, no la quieren leer, no la lean, pero ahí está. Leyeron lo que el Espíritu Santo me motivó a que leyeran, y ni aún así creyeron, porque el entendimiento, dice ahí, está encubierto. Dice, nosotros somos de esta religión y de ahí nadie nos saca. Y ese es el problema, están encubiertos. Pero ¿qué dice el otro versículo, el que sigue, que es un versículo más fuerte? El versículo 4. En los cuales, de estas personas que no reciben el evangelio, el Dios de este siglo, acuérdense que Dios está con D minúscula. Cuando habla Dios con D minúscula, es un Dios falso. Dice, el Dios de este siglo, que viene siendo Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Jesucristo vino a este mundo, a esta tierra, a mostrar el amor de Dios, y Él era la imagen de Dios. Jesucristo era la imagen de Dios, porque a Dios Padre nadie lo puede ver, pero Jesucristo vino a mostrarse, porque Jesucristo era Dios. Viendo a Jesucristo, los que lo vieron a Dios, y con todo y eso no le creyeron, porque su entendimiento estaba encubierto por el Dios de este siglo, que es Satanás. Y entonces estas personas que uno les predica el evangelio, que escuchan el evangelio, no lo pueden entender, no se pueden convencer, porque este Dios de este siglo, que es Satanás, les ciega el entendimiento. Como dice ahí, para que no les resplandezca la luz del evangelio. En otras palabras, están en tinieblas y les ciega el entendimiento para que la luz de Cristo, del evangelio, no penetre y que no sean salvos. El diablo no quiere que sean salvos. Por eso uno tiene que insistir y insistir. A veces hay que insistir hasta que penetre la palabra de Dios. Dice, para que no les penetre la luz, le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso Satanás les ciega el entendimiento a esas personas incrédulas, porque no quieren creer. Porque ya automáticamente ellos no quieren creer al evangelio, porque ellos se cierran en sus culturas, en sus tradiciones y en sus creencias. No sé si usted antes fue católico, porque yo también fui católico antes, pero el católico tiene una cosa, dicen,
yo soy así y así fueron mis abuelos, así fueron mis padres y yo de aquí nadie me va a convencer. Porque yo tenía esa tendencia, también yo también tenía ese carácter. Dice, a mí nadie me va a convencer de cambiar de religión. Y aunque yo ni era nada, en realidad yo no me decía que era católico de nombre, pero ni iba a las reuniones, solamente por decir, pues para que no me molestaran, ¿verdad? Pero ¿cómo estaba yo? El Dios de este siglo, Satanás, me cegó el entendimiento por un tiempo, para que no me resplandeciera la luz del Evangelio. Pero yo me casé con una mujer que en realidad amaba a Dios, que es mi esposa que está ahí sentada. Entonces esa fue la bendición que Dios me dio, de casarme con ella. Entonces esa es una bendición que yo le voy a agradecer siempre a Dios y a mi esposa porque la conocí y porque ella me llevó a los pies de Cristo en las situaciones que estábamos pasando, ¿verdad? Difíciles. Yo recuerdo que recién que llegamos aquí, pues estábamos los dos solos por ahí viviendo. Y dice, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios en las noches. Y yo, pues por hacerle caso, me arrodillaba a un lado de ella, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este día. Y yo pues no decía nada, hermanos, ni sabía orar, pues yo como un niño, ¿verdad? Y ella pues ahí a un lado y hacía sus oraciones, a como ella podía, porque ella también estaba empezando, pero ella tenía más conocimiento que yo. Pues yo no es para hacerle caso, porque yo ya no creía. Y así estuvo un tiempo, duramos años. Nos afanamos mucho en el trabajo, trabajando hasta 3 trabajos tenía yo. Era yardero, trabajé en restaurante y luego todavía limpiaba oficinas. De modo que llegaba a la casa como a las 2, 3 de la mañana. No nació Jennifer, después se embarazó de Jennifer en ese tiempo. Y de allí pues fue peor todavía, me afané más. Pero ¿cómo estaba yo? El Dios de este siglo, Satanás, me había cegado el entendimiento para que yo no me resplandeciera la luz del Evangelio a mí. Y así estuve por mucho tiempo, hasta que la situación nos llevó a llegar a los pies de Cristo. No nos quedó otra. Llegó el tiempo donde tuve que decidir. Y aquí estamos. Le hice caso al Señor. Llegó tiempo donde Satanás ya no tuvo más poder en mí porque el Evangelio me resplandeció. La luz del Evangelio me resplandeció un día. Y esa vez que me resplandeció, esa vez que entró Jesucristo a mi vida, que lo recibí como mi Salvador, allí todo cambió en mi vida. Vi la vida diferente, vi el mundo diferente, todo lo vi con, no sé, como algo más celestial. Y para mí todo cambió cuando acepté a Cristo. De ahí para acá, todo fue diferente. ¿Por qué? Porque me resplandeció la luz del Evangelio. Pero los que no creen y así siguen sin creer, están en esa condición. Porque Satanás no quiere que le resplandezca la luz del Evangelio para ser salvos. Cuando una persona entiende el Evangelio y entendemos que no hay otra salvación más que la que Jesucristo ofrece, si todavía siguen escogiendo al mundo y los placeres de la vida, en realidad van a morir en sus pecados, si siguen duros de corazón. Por eso hay que ser sensibles, hermano. Gracias a Dios que estamos aquí, hemos creído los que estamos aquí, la mayoría. Yo creo que y espero que todos ya seamos salvos, porque esa es la voluntad de Dios, que todos seamos salvos. Pero ya una vez que somos salvos, hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque también podemos perder la salvación. Hay quienes dicen que no se pierde, pero sí se pierde. Si no se perdiera, no nos importaría, pero se pierde. Por eso tenemos que cuidarla, día con día buscar de Dios, día con día estar agarrados del Señor, para que el enemigo no nos vuelva a confundir. Porque el diablo usa muchas cosas, el diablo usa el mundo, usa aún hasta las religiones, porque hay quienes vienen y te confunden. Dicen, no, ustedes están mal, ustedes están en una doctrina que no es la buena, no es una doctrina sana, o el pastor es muy aburrido, cambien de iglesia, cambien de religión, y te empiezan a decir cosas que si tú estás tambaleando, te vas para otro lugar, te vas para otra religión, te vas para otra denominación, y ahí es donde el enemigo puede obrar. De muchas formas el diablo nos puede sacar, a cualquiera, aún a los más maduros. Por eso tenemos que estar bien apegados al Señor, bien agarrados al Señor.
Jesucristo es la vid, nosotros somos los pámpanos y tenemos que siempre estar con Él para dar fruto. Separados de Él nada podemos hacer. Con nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Bueno, sigamos porque son 7 versículos, pero bien como Dios me pudo ayudar para poderlos desglosar. Eso es lo que dice el versículo 4. Ahora vamos al versículo 5. El 5 dice que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como servidores de aquellos que les predicamos. En este caso nosotros, los líderes o los pastores, somos servidores del pueblo, servidores de la iglesia. Dice el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Ahí si entendemos vuestros, quiere decir ustedes. Cuando usted ve la palabra en esta Biblia Reina Valera, está mucho la palabra vuestros, vosotros, vuestros. Quiere decir ustedes. Por eso dice, y nosotros como sus servidores. En otra versión dice, y como nosotros como servidores de ustedes. Dice, por amor a Jesús. En otras palabras, Jesucristo cuando recibimos el Evangelio nos resplandeció, la luz del Evangelio. Y ahora nosotros somos salvos y por amor a Jesús nosotros somos servidores. Los pastores, los que venimos, que llevamos una obra, los líderes y todos los que ministramos en el reino de Dios, como estamos hablando del reino de Dios la semana pasada, todos los que ministramos en el reino de Dios, aún los adoradores, los que cantan alabanzas, todos somos servidores del pueblo y de servidores de Dios, porque venimos a dar un servicio. ¿Qué decimos cuando venimos a la iglesia? Vamos al servicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le vamos a dar un servicio a Dios y un servicio a la iglesia, un servicio a los que vienen. Allá los sugieres les están dando un servicio a los que llegan, a las visitas y a todos ustedes. Todos estamos trabajando en una labor en el reino de Dios, tenemos una labor, una posición, y por amor a Cristo hacemos lo que hacemos. Por amor a Cristo es que servimos. Y cuando amamos a Cristo, amamos a las almas, porque Cristo ama a las almas. Entonces, el amor que le mostramos a los demás es el amor que Dios pone en nosotros para mostrarles ese amor. Antes de venir nosotros a Cristo, no teníamos ese sentir, porque venimos de un mundo egoísta, de un mundo pagano, y allá pues queremos que nos sirvan, queremos que todo sea para nosotros, que todos vean por nosotros, y como por egoísmo, la mayoría no pensamos en los demás, sino en nosotros mismos. La diferencia cuando nos resplandece la luz del Evangelio es que ya nosotros, por amor a Cristo, servimos a los demás, como es aquí en la iglesia. Mientras amemos a Cristo, vamos a dar un buen servicio, porque lo vamos a hacer para Cristo, pensando en Cristo todo lo que hacemos, ya sea limpiar la iglesia, ya sea sirviendo como mujeres, ya sea sirviendo como maestros, como cantantes, todo es un servicio a Dios. Pensando en Dios, pensando en Cristo, sirviendo a los demás. Ese es un privilegio que no todo mundo tiene allá afuera. Porque las obras que hacen las personas fuera de la voluntad de Dios, fuera del reino de Dios, son como trapos de inmundicia. Hay quienes lo hacen para ser vistos nada más. Pero cuando lo hacemos para Cristo, con el conocimiento que Dios nos ha dado, hay recompensa. Hay recompensa y la recompensa viene de Dios. Entonces vale la pena hacerle servicio a Dios, servir para Dios, trabajar para Dios, como dice ahí, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Yo para traer un mensaje, y los que tenemos un mensaje aquí, los que predicamos, no venimos a predicar de nosotros, predicamos de Cristo. Aunque hay iglesias que predican más de ellos que de Dios. Y ese es el error. Allí hay vanidad, allí hay altivez, hay orgullo, cuando se habla más de la persona más que de Dios. Por eso tenemos que estar bien conectados con Dios. Y a cualquiera nos puede pasar, a cualquier predicador nos puede pasar.
A cualquier pastor nos puede pasar. Pero para eso están ustedes. Para cuando ven que uno aquí predica más de otras cosas o de uno mismo que del evangelio, ahí tenemos que decir, algo está pasando. ¿En qué estás siempre pensando? ¿En qué siempre estás ocupado? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y una persona que está pensando en vanidades, pues es lo que va a hablar más. A veces para entretener a la iglesia, a la congregación, vienen y hacen chistes, hacen juegos y hacen toda cosa de malabares para entretener al público, para entretener a la iglesia. Y los jóvenes, pues eso es lo que les gusta. Como ahorita venía hablando con mi esposa, ¿verdad?, de un pastor que estaba diciendo que vinieron unos jóvenes a hacer un servicio de jóvenes. Hicieron un desorden, dice. No les quiero decir todo lo que hicieron, pero como los jóvenes piensan que eso es cool, que eso es, mira, haciendo chistes, haciendo cosas en el altar, cosas que daban asco ver, cosas que hacían. Estaba diciendo uno, dice, no, que uno en una soda le escupió y no sé qué tanto la hizo, y luego se la tomó y todos, eso es un asco, hermano, haciendo cosas ridículas en los altares, pero todo para que los jóvenes vean que eso es cool, como dicen ellos, eso es gracioso, qué bien nos la pasamos. Hermano, aquí no es para uno estársela pasando bien. El altar no es para uno hacer malabares, para hacer chistes. Sabemos que de vez en cuando a uno le sale un chiste que es necesario para no estar tan aburridos, pero no es de que se la pase uno haciendo chistes y tratando de llamar la atención con otras cosas que no es el evangelio. Por eso tenemos que tener mucho cuidado los que predicamos. A veces mi esposa me dice, y es cierto, cuando dice, estás hablando mucho de ti o de tu vida o de las cosas de la familia, y me pone a pensar, digo, es cierto. Cuando pongo a analizar, yo veo también los videos y escucho las prédicas, y digo, voy a tratar de evitar esas cosas, de no hablar tanto de la familia o de las personas, sino más hablar de Cristo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso dice allí, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Aquí el centro es Jesucristo. El centro de toda la predicación, de toda enseñanza es Jesucristo. Cuando en una iglesia no se enseña mucho de Jesucristo, se enseña más de otras cosas o de la persona que está predicando, algo está pasando. Porque a veces vienen predicadores y dicen todo lo que han hecho, dicen todos sus planes, todo lo que tienen, tengo esto, tengo lo otro, viajo mucho, y empiezan a hablar de todo lo que ellos hacen. ¿Y a uno qué le importa lo que ellos hacen? Lo que queremos es palabra de Dios. Está bien que de vez en cuando un testimonio, ¿verdad? Pues una vez fui para tal lugar, me pasó esto, una experiencia que haya tenido y que sea Dios, ¿verdad?, en el asunto, que edifique. A mí me gusta, ¿verdad?, cuando viene alguien de fuera y cuenta sus anécdotas, testimonios, pero ya cuando se la pasan hablando solo de puras cosas que le pasan, pues ya en realidad algo está pasando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hay que predicar a Cristo, no a nosotros mismos. Por amor a Cristo somos servidores de los demás, de la iglesia. El versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En una versión dice, en el rostro de Jesucristo. Estoy buscando en otras, aquí quiere decir faz, porque esa palabra faz pues tiene que significar algo y no entendí muy bien qué quiere decir. En otra versión dice, en vez de decir en la faz de Jesucristo, dice en el rostro de Jesucristo. Dice que Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Sabemos que en Génesis capítulo 1, versículo 3, dice Dios en su palabra en Génesis, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dice que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el mismo que dice, vuelve otra vez, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es, versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea que nuestros corazones, antes de venir a Cristo, como antes hablando de mi persona, mi corazón estaba entenebrecido. Mi corazón estaba lleno de tinieblas, lleno de toda cosa mundana. Entonces, cuando Jesucristo vino, cuando el Evangelio vino y lo acepté, Él resplandeció en mí la luz de Cristo, la luz del Evangelio resplandeció en mí, y entonces me di cuenta cómo estaba yo, cómo estaba mi corazón de entenebrecido, de lleno de tinieblas. Pero fue Dios que resplandeció en mí, como dice ahí, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nosotros, en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento. Cuando resplandeció en nosotros, en nuestros corazones, el Evangelio, la luz del Evangelio, el Señor mismo nos iluminó, nos dio conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, en la faz de Jesucristo. Todo apunta a Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador. Y yo recuerdo que recién convertido yo leía mucho, pero no entendía nada, porque mi mente estaba toda contaminada. Mi mente tenía fortalezas, tenía argumentos, tenía cosas que por toda una vida, 30 años, a los 30 años acepté a Cristo, 30 años viviendo en este mundo sin saber qué iba a ser de mí, con muchos temores, con mucho miedo, con mucha incertidumbre, qué pasará con mí, qué irá a pasar de mí, qué va a ser de mí cuando yo muera, qué estoy haciendo en este mundo, será que existe otro mundo, cosas así, todos esos argumentos, todas esas cosas estaban en mi mente, y porque nadie me había presentado el Evangelio. Entonces todas esas cosas estaban en mí y tenía el corazón entenebrecido, tenía el corazón lleno de tinieblas, la mente, todo era un caos en mí, era una confusión, todo era confusión en mí. Yo no tenía nada de Dios, solamente la vida que Dios me había dado. Pero vino el Señor, resplandeció en mí esa luz que es el Evangelio, me iluminó mi conocimiento, me dio entendimiento, y ahora yo puedo entender que Jesucristo es mi Salvador. Ahora no cabe duda que yo sé que Jesucristo es mi Salvador y que Dios tuvo misericordia de mí para un día resplandecer en mí el Evangelio, y ahora creo. Pero hay quienes siguen todavía entenebrecidos, que todavía no creen porque su entendimiento está todavía encubierto por Satanás, ¿verdad? Que es el príncipe de este mundo. Si vamos a Efesios capítulo 1, versículo 15 al 18, aquí Pablo ora por la iglesia, pidiendo que les dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. Vamos ahí. Dice, por esta causa, dice el apóstol Pablo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, el 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El apóstol Pablo ora por los efesios, para que Dios les ilumine, para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de conocimiento, que les alumbre el entendimiento. Esa es una oración que podemos orar todos. Los líderes, los pastores, por ejemplo, de la iglesia, yo siempre oro por remanente fiel, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé conocimiento, entendimiento de las cosas, que nos dirija, que los que tenemos problemas, que el Señor nos ayude a resolverlos, porque todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas, de un modo u otro, unos de un modo, otros de otro, pero todos tenemos algún problema. A veces con mi esposa nos ponemos a hablar, decimos, tenemos 2 años aquí ministrando, y en 2 años nos hemos dado cuenta de todo lo que les ha pasado a cada uno de ustedes, y de lo que nos ha pasado a nosotros también, y sabemos que es una lucha, pero hasta aquí Dios nos ha ayudado, a veces por los hijos, a veces por problemas de enfermedad, aflicciones, cosas que nos han pasado, y uno no quisiera que pasaran, y uno lo que hace es, Señor, dirige a
este matrimonio, dirige a estos hermanos, dirige a esta hermana, dirige a este hermano. Dale conocimiento, dale entendimiento de las cosas, dale sabiduría para que pueda sobrellevar esta situación. Esas son las oraciones que nosotros hacemos por ustedes, como pastores. Y que Dios, y si cuando hay escasez, que Dios les dé un trabajo, que les dé lo necesario, que Dios los dirija en buscar trabajo. Todo es el bien para toda la iglesia. Esas son las oraciones de nosotros, como pastores. Y eso es lo que Pablo oraba también. Que Dios les dé entendimiento, conocimiento, sabiduría de cómo lidiar con las situaciones. Porque a veces vienen pruebas y uno necesita la gracia de Dios. Uno necesita el poder de Dios. Uno necesita que alguien le anime también para poder enfrentar las situaciones. Vamos ahora a Efesios capítulo 5, versículo 14. Apoyándonos en el versículo 6 que acabamos de leer. Efesios 5, 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo es el que nos alumbra nuestro entendimiento, el conocimiento, pero hay que despertarse. Despiértate entre los muertos, tú que duermes. Está hablando de personas creyentes aquí. Está hablando de cristianos que a veces se duermen, que a veces ven las cosas como que todo está bien y se descuidan y dejan de orar. Una persona que está dormida es una persona que deja de orar, una persona que deja de leer la Biblia, una persona que deja de congregarse, una persona que no hace nada de lo que dice la palabra de Dios que debemos de hacer. Es una persona que está dormida. Por eso ahí, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es por eso que después empieza el desánimo. Uno se empieza a quedar, uno se empieza a dejar de congregar y empieza uno a afanarse por otras cosas. Y luego por otras cosas vienen los problemas. ¿Y qué va a pasar cuando viene un problema si uno está descuidado? Está uno durmiendo y lo agarra descuidado, las situaciones, los problemas. Por eso tenemos que estar bien atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor y bien agarrados de Cristo, orando, leyendo la palabra, no dejando de congregarnos, estar constantemente en oración, y así el Señor no nos va a encontrar dormidos, ni el enemigo tampoco. Hay que estar despiertos, velando, orando constantemente, viendo por los demás, orando los unos por los otros, porque todos somos miembros los unos de los otros del cuerpo de Cristo. Somos la iglesia de Cristo, somos la novia de Cristo, somos la que un día va a estar en las bodas del Cordero. Entonces nos tiene que doler lo que les pasa a los otros, nos tiene que afligir lo que a los demás les pasa. Y también cuando algo bueno pasa en alguna persona, en algún hermano, alguna familia, pues claro que nos gozamos también. Cuando reciben su casa, cuando reciben una bendición grande, cuando Dios los prospera, pues nos gozamos también, porque decimos la iglesia, los hermanos están bendecidos, Dios está en el asunto, Dios tiene cuidado de nosotros. Vamos a seguir el versículo 7. Leemos el versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es ese tesoro que tenemos en vasos de barro? Es el Evangelio, es la vida de Cristo en nosotros, es el Espíritu Santo morando en nosotros. Ese es el tesoro que tenemos. ¿Y cuál es el vaso de barro? Somos nosotros, porque nosotros somos hechos de barro. Entonces, este tesoro, que es el Evangelio, que es la vida de Cristo, que es el Espíritu Santo en nosotros, que es Dios en nosotros, está morando en este tesoro de barro. Este tesoro que tenemos está en este barro que somos nosotros, en este vaso. Somos una vasija y somos portadores de la gloria del Evangelio de Cristo, porque Cristo está en nosotros y donde quiera que vayamos está en nosotros Jesucristo. Entonces es un tesoro que debemos de cuidarlo. Por eso tenemos que cuidar nuestro testimonio. Tenemos que ser íntegros a Dios, porque no somos cualquier cosa. Desde los que ministramos, los que predicamos y todos los que llegan, todos somos
portadores de la gloria de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado para no descuidar y que no perdamos el resplandor. Que la tiniebla no entre y opaque el resplandor que tenemos nosotros, que es el Evangelio en nosotros, la vida de Cristo, el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos este tesoro en estos vasos que son barro. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia, lo que es Dios en nosotros, sea de Él y que no nos gloriemos nosotros de que somos lo que somos, porque en realidad viene de Dios todo. Porque el poder es de Dios, no de nosotros. Nosotros no éramos nada. Sin Dios no somos nada, sino que todo viene de Él, para que no nos gloriemos. Y sigue diciendo el otro versículo, el 8. El 8 dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados. Para el cristiano, según este versículo, es normal estar atribulados. Es normal atribularse los cristianos. Uno a veces se atribula. A veces pasa unos momentos difíciles, uno a veces se enoja, uno a veces se molesta por algo que pasa. Eso es estar atribulado. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. O sea que podemos atribularnos, podemos a veces aún hasta enojarnos, pero acuérdese que el enojo, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y a veces nos atribulamos de muchas formas, pero no tenemos que estar angustiados. La angustia es peor que estar atribulados. Una angustia es algo que te puede llevar a la tristeza, al desánimo, te puede llevar a la depresión. Entonces es normal que a veces nos atribulemos, pero no hay que estar angustiados. No hay que dejar que las tribulaciones nos lleven a la angustia. Y para eso tenemos la fortaleza, que es Dios en nosotros, con nosotros. Cuando algo sucede, ¿qué debemos de hacer? Irnos a orar. Cuando estamos atribulados, que estamos, por todo lado nos dan las cosas a veces mal, a veces vienen personas en contra de nosotros, ¿qué debemos de hacer? Irnos a orar. Irnos a orar. Cuando a veces nos calumnian, cuando a veces nos critican, nos maltratan, se burlan y dicen cosas en contra nuestra, ¿qué debemos de hacer? Irnos a orar. No agarrarla al tú por tú, porque eso entonces nos lleva a contender, y las contiendas no son buenas, no vienen de Dios, sino del diablo, porque el diablo lo que quiere es contención entre nosotros. Entonces lo que nos queda es ir a orar, para no llegar a ser angustiados. Podemos estar en apuros, pero no angustiados. Sigue diciendo el versículo 9, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Podemos a veces estar perseguidos, como dice ahí, pero no estamos desamparados, porque Dios está con nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Si vamos allí a Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. En realidad nos vamos primero a Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Donde dice que debemos estar en apuros, tomando el versículo 8 todavía. Dice que podemos estar en apuros, pero no desesperados, ¿verdad? Donde termina diciendo el versículo 8. Si lo puedes poner, el Primera de Pedro 5, 6 y 7. Porque este versículo los tomé y siguiendo la guianza del versículo 8. Déjame leerlo aquí. El versículo 8 de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Podemos estar en apuros. ¿Qué es estar en apuros? Estar en apuros es que uno a veces tiene algunas necesidades. A veces necesitamos cosas y estamos en apuros.
Allá nosotros, recuerdo cuando yo estaba pequeño, esas eran las palabras que uno decía cuando tenía necesidades. Tengo un apuro, tengo una necesidad, estoy en apuros, estoy en necesidades. Esas palabras se usaban allá en mi pueblo. Pues a veces estamos en apuros. A veces como cristianos necesitamos cosas también. Pero como dice allí, que estamos en apuros, mas no desesperados. A veces que necesitamos cosas, pero no hay que desesperarnos por esas cosas que necesitamos. Porque si nos desesperamos, el diablo toma ventaja. Cuando nos desesperamos, podemos hacer cosas que nos pueden dañar, aún nuestro testimonio. Un ejemplo, por ejemplo, tú necesitas comida y estás en apuros y quieres ir a robarle los elotes al vecino. Bueno, estoy pensando en la milpa ya. Digamos que estamos allá en el rancho, ¿verdad? Y siembran el maíz. Y tú sabes que no tienes ese día para la cena y ya hay elotes. Los elotes calman el hambre. Entonces, tú sabes que el vecino tiene una milpa y tú sabes que puedes ir de noche a traer una docena de elotes y a cocerlos para comer tú y tu familia. Entonces, eso es desesperarse. En vez de que tú digas, Señor, no tengo para comer, no tengo para mis hijos, tenemos hambre. Yo sé que a lo mejor el mismo vecino va a venir y te los va a traer. Mira, yo sentí traerte estos elotes. Y ya no tienes que ir a robártelos. Pero ¿qué pasa si le das lugar a la desesperación? Dices, se me hace más fácil ir a traerlos, sin decirle. Pueden suceder, han sucedido cosas. Eso es algo simple, ¿verdad?, que podemos entender. Entonces podemos estar en apuros, pero no hay que desesperarnos. Hay que pedirle a Dios cuando estamos en esos apuros. Cuando necesitamos algunas cosas que en realidad necesitamos, Señor, tenemos esta necesidad, suple esta necesidad. Hay que no desesperarse, porque cuando nos desesperamos, el diablo toma ventaja y nos lleva a hacer cosas que pueden ser pecado. Y acuérdense que robar es pecado. Entonces nos podemos poner ansiosos, nos podemos poner desesperados. Aunque estemos en apuros, no hay que desesperarnos. Hay que confiar en Dios, que Dios traerá lo necesario. Dice 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7. Ahora sí. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué pasa si estamos en una situación de necesidad? Que puede entrar ansiedad, puede entrar desesperación. Pero dice que nuestra ansiedad la echemos sobre el Señor. Cuando estemos en esos apuros, vayamos delante del Señor y esa ansiedad y esa desesperación que tenemos por cosas que a lo mejor necesitamos, vayamos delante de Dios y echemos esta ansiedad sobre el Señor. Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él sabe que necesitamos comer, Él sabe que necesitamos un techo, que necesitamos ropa. Entonces vayamos humillados delante del Señor y como Él tiene cuidado de nosotros, Él va a suplir cualquier necesidad económica. Y así echamos fuera la ansiedad cuando vamos delante de Él, reconociendo que Él es nuestro suplidor y que Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Ahora sí vayamos al versículo 9, donde dice, el 9, ponlo ahí, de Corintios, yo lo leo aquí. Dice que somos perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Perseguidos, dice, mas no desamparados. Sabemos que a veces nos persiguen, a veces tenemos problemas de personas que no nos quieren y nos pueden perseguir de muchas formas. Y podemos ser perseguidos, mas no estamos desamparados, porque Dios está de nuestro lado. Dios cuidará de nosotros. Si vamos allí déjeme leer aquí. A veces somos perseguidos, pero Dios no nos va a abandonar, no nos va a dejar.
no nos va a desamparar. Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, ahí vemos una promesa de Dios. Que aunque seamos perseguidos, que aunque seamos perseguidos por personas que nos odien o no nos quieran, que podemos recibir persecución de muchas formas. Dice el Señor allí, el apóstol Pablo escribió, Hebreos 13 del 5 y el 6, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Aquí lo que está diciendo es que no seamos avariciosos, de que no queramos tener más de lo que ya tenemos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, porque hay gente que quiere tener más de lo que tiene. Y no, hay que conformarnos con lo que Dios nos da. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dios no nos va a dejar en escasez. Pase lo que pase, somos sus hijos, somos su pueblo, somos su iglesia, y Él suplirá todas nuestras necesidades. A veces usando a alguien de la iglesia también, y a veces Dios literalmente trayendo provisiones, supliendo necesidades. Pero Dios no nos va a dejar desamparados. Dice, no nos va a dejar ni nos va a desamparar. El versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor nos va a ayudar, no nos va a desamparar, aunque pasemos momentos difíciles, aunque pasemos escasez. Pero tenemos nosotros también que ser sabios. Ya les dije el otro día que se dice que pueden pasar cosas ahora con las elecciones y puede haber problemas. Pues compre usted comida enlatada, comida que no se eche a perder por si algo sucede. Estemos prevenidos. Tengamos comida almacenada. Tengamos bastante agua, siempre. No estar desaprevenidos. No es que dudemos, sino que hay que prevenirse uno también. Porque Dios nos da sabiduría también de cómo hacer las cosas. Si siempre tenemos guardado cosas allí que nos pueden servir, puede venir alguna situación difícil, pero Dios nos da sabiduría, y en caso de que no podamos, de algún modo u otro, Dios suplirá, porque Dios dice que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios siempre estará de nuestro lado cuando nosotros le amamos. El año que vino el huracán Irma, ¿verdad? Cuando venía ese huracán, estuvimos nosotros fuera del estado. Fuimos a una boda y estábamos allá en Missouri. Y estamos en el aeropuerto, cuando nos dimos cuenta que el huracán iba a pegar aquí, estamos en el aeropuerto de Chicago. Y ahí duramos casi toda la noche ahí porque no había vuelos. Y mi esposa le habló a una hermana que estaba aquí, creo la hermana Irma, la hermana de hermano Héctor. Y dijo, hermana Irma, ya se acabó todo, decía, no hay nada en las tiendas. No hay agua, no hay nada. Y nosotros sin saber. ¿Qué estamos pensando en el huracán si estamos lejos? Ni quién pensar en el huracán ese. Y acá estaba Jennifer y Miriam, no solamente estamos con Elizabeth, allá, y mi esposa. Y nosotros no teníamos ni un paquete de agua en la casa. Y pues Jennifer y Miriam, pues yo creo que ni pensaron. El caso es que no había agua en la casa, nada. Y nosotros allá atorados. Ya no iba a haber nada cuando vinieron, porque ha dicho el hermano, no hay nada, ya se acabó todo. Acuérdense que cuando dicen viene, apúrate porque se acaba todo. Y la gasolina y todo se acabó. Llegamos nosotros, creo un día antes, 2 días antes, no sé, cuando iba a pegar. Pero una hermana que estaba allá, que fue a la boda, dijo, ahí la hermana Ángela tiene la llave de mi apartamento. Ahí tengo muchos paquetes de agua, vayan por ella. Gracias a Dios, Dios obró. Que si no hubiera sido por eso, habíamos tenido, no sé cómo lo hubiéramos pasado. Y fuimos un día antes de que viniera el huracán y llenamos el carro de paquetes de agua. Y ahí Dios suplió. Todo obra para bien, para los que aman a Dios. Entonces Dios siempre de un modo u otro va a suplir. A nosotros nos agarró en esa situación fuera del estado y pues Dios sabía que ahí estaban esas aguas ahí. Y la hermana ya duró todavía como casi 2 semanas porque no pudo después venir hasta después
que todo pasó. Entonces pudimos usar su agua y así no la pasamos, gracias a Dios. Dios siempre suple. Entonces, son promesas de Dios, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El hombre no puede hacer nada, hermano. Dice Jesucristo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que tiene poder de echar el alma en el infierno, hablando de Dios. Entonces no podemos temer lo que puede hacer el hombre. Aunque te amenacen, aunque te digan, aunque digan lo que digan de ti, tú no tienes que temer, porque el hombre es igual a nosotros. No puede hacer nada si Dios no se lo permite. Y si somos sus hijos, somos los hijos de Dios, ¿qué puede hacer el diablo? ¿Qué puede hacer el hombre? No nos pueden tocar si Dios no lo permite. Acuérdense que si estamos en la voluntad de Dios, Él nos protege en su mano. Él nos cubre con sus manos. Dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nada nos puede tocar si Dios no lo permite. Aún ni enfermedades nos pueden tocar si Dios no la permite. Y todo lo que puede pasar a nuestro alrededor, para bien, pasar a nuestro alrededor, si Dios no lo permite, no sucede. Se me acabó el tiempo, en realidad. Y si Dios lo permite, Romanos 28, es por algo. Perdón, todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Pero ya se me fue el tiempo. Se me acabó el tiempo, en realidad iba a leer Romanos 28, que todo lo que, 8 del 28 hasta el 39. Para los que aman a Dios. Pero ya se me fue el tiempo. Pero ya ustedes conocen. Si lo leemos de corrido, si quieren. Que todo lo que, todo obra para bien para los que aman a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, si lo leemos de corrido, si quieren, solo en un minuto lo podemos leer hasta el 39, aunque no, nada más de corrido ese. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ni a su propio Hijo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cristo es el que murió. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Está a la diestra de Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Por lo cual estoy seguro de que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar. Que nos vaya a suceder. Con Él lo tenemos todo. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro suplidor. Y no hay nada que nos vaya a suceder si Dios no lo permite. Somos sus hijos, somos su especial tesoro. Y a Él hay que adorarle y hay que honrarle. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Y le damos gracias a Dios por su palabra, por el mensaje. Pasen al altar. Gracias, Señor. ¿Cuántos están contentos porque vinieron hoy? Dios nos habló y nos vamos contentos para la casa. No se preocupe. Gracias, Señor. De llevar de comer. Acuérdense que mañana a las 3 p.m. en el Veterans Park, no se preocupe de llevar de comer. Vamos a tener allá gratis. ¿Para todos o solo para los jóvenes? ¿Va a haber comida, dicen? O para todos, porque primero me han dicho que solo los jóvenes. Bueno, ya saben, mañana. ¿Pero para todos o solo para los jóvenes? En el Veterans Park. O para todos, porque primero me habían dicho que solo los jóvenes. De convivir como familia. Bueno, ya saben, mañana a las 3 de la tarde en el Veterans Park, los jóvenes tienen ese evento allá de convivir como familia. Lleve sus balones, todo lo que usted, el deporte que usted quiera practicar. Y vamos a divertirnos.
Lleve a sus ya hijos ansiosos de que salir a los están parques, ansiosos, yo ya creo. me los imagino correr Y por nosotros todo el, también, nos el hace pasto falta. por ahí, Así es que de las 3 en porque adelante vamos a estar ahí en ya el están Parque ansiosos de Veterans salir a Park. los parques, yo creo. Y no se preocupe si no Y nosotros quiere también llevar nada, nos ellos hace van a falta. tener ahí Así es que de las 3 en adelante vamos a estar ahí en el Parque Pero si Veterans usted Park. quiere llevar, pues también Y lleve. no se preocupe si no Así quiere es que llevar nada, ellos van a tener lo- ahí lo bueno es compartir. algunos Vamos a antojitos. Pero si Darle usted quiere gracias llevar, a pues Dios también y a lleve. cantar este canto. Así es que nos despedimos. Lo Gracias, bueno Señor. es compartir. Gracias, Padre. Vamos que a- nos has hablado. Gracias por el A mensaje. darle gracias a Dios y a cantar Gracias este por tu canto palabra, y Señor. nos despedimos. Síguenos ayudando, Gracias, Padre. Señor. Contigo Gracias, somos Padre, más que tú nos has vencedores, hablado. Señor. Gracias por el Tú mensaje. mereces la gloria, tú mereces Gracias la por honra, tu palabra, Recibe, Señor. hermano. Síguenos ayudando, Con este Padre. canto, Señor, nos despedimos. Contigo somos Damos más que gracias. vencedores, Señor. Adore a Tú Dios mereces la gloria, para tú mereces la despedirnos, honra, Señor. Recíbela, Padre. Con este canto, Señor, nos despedimos. Te damos gracias. Adore a Dios para despedirnos en breve. Lo que hará Jesús en mí, lo que harás Jesús, creo en ti, lo que harás Jesús, lo que harás en mí. En mí, recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Porque tú mereces toda la gloria, toda la honra. Sí, Señor. Todo te lo debemos a ti, Señor. Recíbela, Todo lo Señor, hacemos, porque tú mereces toda la A ti te lo gloria, debemos, Señor, toda la honra, Antes, Señor. nosotros no éramos Todo te lo nada, debemos Señor, a no ti, éramos Señor, nadie. todo lo que somos, Pero tú, Señor. Señor, A ti te lo debemos, nos has Señor, dado porque todo lo que antes somos y todo lo nosotros que no éramos tenemos, te lo nada, debemos a Señor, ti, no éramos Señor. nadie. Por eso Pero estamos tú, Señor, agradecidos. Nos has dado todo lo que Porque nos somos has salvado, y Señor, todo lo que nos tenemos has te lo debemos a bendecido. ti, Señor. Gracias, Por eso estamos Señor. agradecidos. Gracias, Señor, por la vida que nos has dado, Señor. Porque nos has salvado, Señor, Padre Santo, y nos has bendecido. despedimos, no de tu presencia, sino de este Gracias, lugar, Señor. dándote Gracias. Gracias, Señor, por la vida que Pedimos nos has lleves dado, con bien. Señor. Guarda Padre nuestros Santo, nos vehículos. despedimos no de tu Lleguemos también a presencia, sino de este nuestros lugar, hogares. dándote Llegamos al gracias. descanso que necesitamos pedimos que en nos esta lleves noche con bien. para el día de mañana despertarnos, Guarda nuestros vehículos, levantarnos, que lleguemos con bien a ir nuestros labores, hogares Señor, que y danos en el la tarde, descanso que Señor, necesitamos en lleguemos a esta este noche lugar, para el día de mañana nos despertarnos, orientamos, Señor, levantarnos y que tú nos y guardes ir a de nuestras labores, cualquier Señor, y accidente que ahí en la parque, tarde, Señor, lleguemos a ese nuestros lugar hijos, Señor, y a nosotros y nos mismos, Señor. divirtamos, Señor, Guárdanos, y Señor, que porque tú nos algo puede guardes de suceder, Señor, cualquier pero sabemos accidente que allá en el parque, Señor, estando contigo, a nuestros estando en hijos, tus Señor, y a manos, nosotros Señor, mismos, nos puedes Señor. cuidar, tanto Guárdanos, nuestros Señor, hijos como porque nosotros, algo puede de suceder, cualquier Señor, pero accidente, sabemos Señor. que Por eso, Señor, estando te damos contigo, gracias, estando en te tus pedimos manos, Señor, tú tu nos puedes protección, cuidar, Señor, tanto a nuestros en ese hijos como a lugar, nosotros, y todo de lo cualquier que hagamos accidente, mañana, Señor. Señor, Por eso, que Señor, podamos te damos glorificar gracias y te y ser pedimos agradecidos, tu Señor. protección, Señor, Gracias, Señor, en el en ese nombre de lugar. Jesús.
Y Llévanos todo lo que conmigo. hagamos mañana, Señor, Amén. Dios les que bendiga, te podamos estamos despedidos. glorificar y ser Nos vemos agradecidos, mañana en el Señor. parque de las Gracias, 3 en Señor, en adelante. el nombre de Jesús. Y el domingo aquí Llévanos a las con bien. 5, no falte. Amén. Dios les bendiga. bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos mañana en el parque de las 3 en adelante. Y el domingo aquí a las 5, no falte.